Hola amigos, hoy vamos a analizar la historia de una máquina que estaba condenada al fracaso incluso en la etapa de los planos, pero que por algún milagro se convirtió en una leyenda de la Wehrmacht. Conozcan al Henschel H S-129. Este abrelatas debía abrir los T-34 soviéticos como latas de conserva, pero en su lugar convirtió la vida de los pilotos alemanes en una lucha diaria. ¿Qué sacrificios hicieron los ingenieros al diseñar este avión? ¿Por qué la máquina, a la que llamaban compromiso volador, todavía genera debates entre los expertos? ¿Y se puede considerar este infierno volador una amenaza real o fue solo un experimento desesperado condenado a perecer? Les recomiendo ver este reportaje hasta el final, donde responderé a la pregunta más importante: ¿por qué los 72 tanques destruidos son solo la fachada de un gran fracaso? Comenzamos. España, 1936. En el sur de Europa, estalla un conflicto civil que se convertirá rápidamente en un campo de pruebas para el equipamiento militar de todo el mundo. El mando alemán envía allí una unidad aérea voluntaria, la Legión Cóndor. Oficialmente, son instructores y asesores. En realidad, son pilotos de combate que tienen la oportunidad de probar sus máquinas en condiciones reales. Y aquí sucede algo muy importante. Los pilotos alemanes vuelan biplanos Henschel H S-123, un biplano arriostrado con cabina abierta, un motor de 880 caballos de fuerza, dos ametralladoras de 7,92 milímetros, que es un poco menos que un cartucho de caza estándar, y pequeñas bombas bajo las alas. Para los estándares de principios de los años 30, era una máquina perfectamente moderna. Para los estándares de 1936, ya no, porque el enemigo ahora tenía tanques soviéticos T-26. El T-26 es un tanque ligero. El blindaje es de solo 6 a 15 milímetros, poco para los estándares de máquinas posteriores. Pero para las ametralladoras del Henschel es insuperable. Las balas simplemente rebotan. Las bombas pequeñas, las que cabían bajo las alas del biplano, debían lanzarse prácticamente encima del tanque para lograr algún resultado. Los pilotos descendían a altitudes extremadamente bajas, hacían pasada tras pasada, se arriesgaban a ser alcanzados por su propia explosión. El resultado era mínimo. El piloto veía el tanque no le tenía miedo. Ese era el problema. Imaginen, envían a un bombero a apagar un incendio grave, pero en lugar de una manguera, le dan un vaso de plástico con agua. Formalmente, está haciendo algo. En la práctica, nada cambia. Esto es exactamente lo que sentían los pilotos alemanes en el cielo español. Y este no era un problema privado de un solo escuadrón. Era una señal de alarma para todo el concepto de apoyo aéreo a las fuerzas terrestres. Mientras los tanques eran lentos y estaban ligeramente blindados, la aviación podía hacer frente. Pero la tecnología no se detuvo. El blindaje se hizo más grueso, la velocidad más alta, el armamento más potente, y quedó claro: un biplano con ametralladoras contra vehículos blindados modernos no es un avión de ataque, es la ilusión de un avión de ataque. La Legión Cóndor regresa a Alemania en 1939 con un bagaje de experiencia invaluable. En los informes analíticos hay una larga lista de lo que no funciona. Una conclusión clara: se necesita un tipo de máquina fundamentalmente nuevo, no un caza, no un bombardero. Algo especial, un avión de ataque blindado, capaz de trabajar específicamente contra objetivos terrestres. Una máquina que no tema al fuego de respuesta desde tierra. Una máquina que golpee precisamente donde necesita. Pero lo más inesperado es que de este fracaso nació una de las ideas más ambiciosas en la historia de la aviación. La idea de una máquina que vuela bajo y lento, y está protegida al mismo tiempo, que lleva un armamento serio y trabaja sobre objetivos específicos, que cambia las reglas de interacción entre la aviación y las fuerzas terrestres. En papel, suena a revolución. En 1937, el Ministerio del Aire del Reich se sienta a la mesa y redacta un documento en el que se describe punto por punto el avión cazador ideal. Cada punto es verificado y lógico. En papel, todo parece impecable. Entonces, 1937.
El Ministerio del Aire del Reich formula las especificaciones técnicas para un nuevo avión de ataque. En la terminología alemana, tal avión se llamaba Schlachtflugzeug, que se traduce literalmente como avión de combate para ataques a objetivos terrestres. Los requisitos consisten en 4 puntos. Cada uno es lógico. Cada uno tiene una trampa. Punto 1. Blindaje. El piloto debe estar totalmente protegido. El parabrisas debe tener al menos 75 milímetros de espesor. Para comparar, el vidrio de su automóvil tiene entre 4 y 6 milímetros. 75 es unas 15 veces más. Las paredes de la cabina son de 6 a 12 milímetros de acero. Los motores también están protegidos. La lógica es férrea. La máquina opera a bajas altitudes, bajo fuego antiaéreo denso. Sin blindaje, simplemente no llegará al objetivo. Punto 2. Armamento. 2 cañones de 20 milímetros y ametralladoras, con la posibilidad de instalar cañones de mayor calibre en el futuro, en caso de que los vehículos blindados del enemigo se vuelvan aún más serios. Punto 3. Dimensiones. Mínimas. Un avión pequeño es un blanco más pequeño para los artilleros antiaéreos. Punto 4. 2 motores. Si uno falla, el segundo lo llevará a casa, pero al mismo tiempo, no añadir peso a la estructura. Y aquí es donde se entierra la contradicción. El blindaje es peso. 2 motores también son peso. Los cañones pesados son peso de nuevo. Pero el requisito de dimensiones dice, háganlo pequeño y pesado al mismo tiempo. Ya pueden sentir hacia dónde va esto, ¿verdad? El Ministerio del Aire del Reich anuncia un concurso. 3 empresas presentan proyectos, y las 3 son completamente diferentes en filosofía. El primer participante es la empresa Blohm y Voss de Hamburgo. Su propuesta es un avión asimétrico. Escucharon bien. Asimétrico. El motor a la derecha, la cabina de la tripulación a la izquierda, largueros de cola de diferentes longitudes. Si muestran este plano a una persona que no sabe nada de aviación, decidirá que el diseñador lo ensambló con los ojos cerrados. Pero había lógica en esto. La cabina asimétrica daba al piloto una excelente visión hacia abajo y hacia adelante, exactamente donde se necesita mirar al atacar objetivos terrestres. La idea es interesante. Los militares miran el plano y hacen una mueca. Demasiado inusual, demasiado arriesgado en la producción. El segundo participante es la empresa Focke-Wulf. Su proyecto es un avión de doble larguero basado en el avión de reconocimiento existente Focke-Wulf 189. 2 largueros de cola, una góndola central blindada para la tripulación. Los pilotos llamaban en broma a tales construcciones la silla voladora. 2 colas sobresaliendo detrás, como las patas de un mueble volcado. La máquina estaba probada y era fiable, pero grande, y los requisitos técnicos exigían compacidad. El tercer participante es la empresa Henschel. Su proyecto es pequeño, angular, con una sección de fuselaje triangular, sin experimentos arquitectónicos, sin asimetría, compacto, relativamente barato de producir, y en papel cumplía todos los puntos de las especificaciones técnicas. El Ministerio del Aire del Reich elige a Henschel, no porque el proyecto fuera brillante, sino porque era conveniente, comprensible, podía ponerse rápidamente en producción. El asimétrico Blohm y Voss planteaba demasiadas preguntas. El doble larguero Focke-Wulf 189 era demasiado grande. Henschel ganó, pero la victoria no fue porque el proyecto fuera el mejor, sino porque era el menos polémico. Este es un punto importante. Recuérdenlo, porque esta lógica, elegimos no lo mejor, sino lo conveniente, perseguirá a esta máquina durante toda su carrera. Y ahora, a la mesa del hombre, que tuvo que convertir estas especificaciones en metal y vidrio. Friedrich Nikolaus, el diseñador jefe del departamento de aviación de la empresa Henschel, un hombre que tuvo que resolver una ecuación con 4 condiciones contradictorias y al mismo tiempo no exceder el presupuesto y el peso permitido. Nikolaus abordó la tarea de forma poco convencional. La mayoría de los diseñadores de aviones de esa época pensaban en categorías de un avión: alas, fuselaje, motor, cabina. Nikolaus
Pensaba en categorías de un tanque. Su punto de partida era simple. El piloto es el detalle más importante de la máquina. Mientras el piloto esté vivo y capaz, la máquina cumple sus tareas. Tan pronto como el piloto queda incapacitado, todo lo demás no importa. Esto significa que la tarea número 1 es proteger al piloto. Todo lo demás es secundario. De esta filosofía nació el concepto de cápsula blindada. En la documentación técnica alemana se llamaba Panzervan, literalmente bañera blindada. La idea es esta. La cabina del piloto no se construye como parte del fuselaje, sino como una unidad separada e independiente. Una caja de acero soldada a partir de placas de blindaje con un espesor de 6 a 12 milímetros. El piloto se sienta dentro de esta caja. Afuera está todo lo demás. Para entender la escala, 12 milímetros de acero es aproximadamente el espesor de 2 monedas de 10 rublos apiladas juntas. Suena a poco, pero una bala de rifle estándar, disparada desde una distancia de 300 metros, no atravesará tal blindaje. Ahora sobre la forma del casco. Nikolaus dio al fuselaje una sección triangular. Si miran el avión desde el frente, no se parecía a un óvalo ni a un rectángulo, sino a un triángulo con un ángulo apuntando hacia abajo. ¿Por qué? El blindaje inclinado funciona mejor que el vertical. Una bala que golpea una superficie inclinada en un ángulo agudo tiene más probabilidades de rebotar, de salir despedida hacia un lado sin perforar el metal. Los tanquistas conocían este principio desde hacía mucho tiempo. Nikolaus lo transfirió a la aviación. Lógico, elegante, pero pesado y difícil de fabricar. El siguiente paso son los motores. Se colocaron lo más cerca posible del fuselaje, casi apretados. Esto proporcionaba una mejor aerodinámica y reducía la envergadura de las alas. Un avión pequeño es un blanco más pequeño para los artilleros antiaéreos. De nuevo, lógico, pero los motores ocupaban casi todo el espacio a los lados de la cabina. Y cuando llegó el momento del panel de instrumentos, resultó que simplemente no había espacio dentro para todos los sensores e indicadores necesarios. Y aquí, Nikolaus tomó una decisión que los ingenieros analizarían más tarde como un ejemplo de libro de texto. Movió los instrumentos hacia afuera. Parte del panel de instrumentos, sensores del motor, medidores de temperatura de aceite, tacómetros, se colocaron directamente en las góndolas del motor, en el lado exterior del casco, fuera del avión. El piloto tenía que leerlos a través de las ventanas laterales de la cabina, durante el vuelo, durante la vibración, al maniobrar. Imaginen, están conduciendo un automóvil. El velocímetro no está frente a ustedes detrás del volante, sino adjunto afuera, en el espejo lateral. Y para saber la velocidad, tienen que girar la cabeza y mirar por la ventana lateral. En movimiento, a velocidad. En el plano, esta solución parecía racional. En la cabina, se convirtió en un verdadero desafío para cada piloto. Pero volveremos a la cabina, porque fue el personaje principal de esta historia, y no en el mejor sentido de la palabra. El ancho de la cabina al nivel de los hombros es de solo 60 centímetros. Para comparar, el ancho de una puerta de entrada estándar en un apartamento es de 70 a 80 centímetros. Nikolaus metió al piloto en un espacio más estrecho que una puerta común. Los planos estaban listos. Los cálculos estaban resumidos. Quedaba lo más interesante, ensamblar todo esto y ver cómo vuela. Entonces, la máquina está ensamblada. Frente a nosotros está el Henschel H S-129. Vamos adentro. Más precisamente, intentemos entrar. El piloto se acerca al avión. La escotilla está arriba, estrecha. El piloto baja a la bañera, blindada. Los hombros casi tocan las paredes. El ancho de la cabina a nivel de los hombros es de 60 centímetros. Aquí hay una comparación simple. Un ancho de mesa de cocina estándar es también de unos 60 centímetros. Imaginen que están sentados en un espacio del ancho de una mesa de cocina, con equipo de vuelo completo, con un paracaídas en la espalda. El piloto alemán de esa época tenía en promedio entre 175 y 180 centímetros de altura. En la cabina del Henschel encajaba literalmente apretado. Los mecánicos apodaron a esta cabina lata de conserva a sus espaldas. Los pilotos no refutaron este apodo. Ahora miramos hacia adelante. El parabrisas blindado
tiene 75 milímetros de espesor. Para proteger contra metralla y balas, es una excelente solución. Pero el vidrio de este espesor refracta la luz de manera diferente al vidrio común. La imagen exterior se distorsiona ligeramente. El horizonte flota un poco. Los objetos a la distancia no se ven exactamente donde están en realidad. En vuelo de crucero, esto es tolerable. Al apuntar a un objetivo terrestre, cada milímetro de distorsión se convierte en metros de error en el suelo. Giramos la cabeza hacia la izquierda. Detrás de la ventana lateral está la góndola del motor. En ella hay algunos de los instrumentos. Temperatura de aceite, revoluciones del motor. Para leer la lectura, literalmente necesitan girar la vista fuera del curso de vuelo y mirar hacia un lado. Giramos a la derecha, lo mismo, reflejado. En condiciones de combate, al atacar un objetivo terrestre, el piloto tenía que mantener simultáneamente el objetivo a la vista, monitorear la altitud, vigilar el fuego antiaéreo y al mismo tiempo girar la cabeza de izquierda a derecha para verificar las lecturas del motor. Esto requería un entrenamiento excepcional y nervios de acero. Pero había un elemento del diseño que desconcertaba absolutamente a todos, incluso a los propios creadores. Hablamos del armamento, más precisamente de su calibre gradualmente creciente. En la configuración básica, el Henschel H S-129 serie BE llevaba 2 cañones, Mauser MG 151 de calibre 20 mm y 2 ametralladoras, Mauser MG 17 de calibre 7,92 mm. Todo estaba ubicado en la nariz, de forma compacta, a lo largo del eje del avión. Pero el diseño preveía un contenedor suspendido bajo el fuselaje. Y en este contenedor comenzaron a poner cañones cada vez más grandes. Primero, el cañón Mauser MK-103, de calibre 30 mm. Esto ya es serio. Un proyectil de este calibre perforaba el blindaje del tanque desde arriba, donde tradicionalmente es más delgado. Luego vino un cañón de calibre 37 mm. Y en 1944 apareció una variante con un cañón de calibre 75 mm. En esencia, un cañón antitanque, PAC-40, retirado de un carro de combate terrestre y empaquetado en un contenedor suspendido bajo la panza del avión. 75 mm. Los tanques medianos estaban armados con cañones aproximadamente así. Ahora, este cañón volaba sobre el campo de batalla en un avión que pesaba unas 4 toneladas. Lo que le sucedía a la máquina y al piloto en el momento del disparo, se los contaremos cuando lleguemos a las primeras misiones de combate. Digamos solo una cosa: las sensaciones de los pilotos fueron inolvidables, y no siempre agradables. Mientras tanto, toda esta estructura está en el taller sobre ruedas. Los planos están aprobados. El metal está cortado. El 26 de mayo de 1939, el prototipo fue sacado a la pista. Era hora de ver cómo vuela todo esto. El cielo dio su respuesta bastante rápido. 26 de mayo de 1939. Aeródromo de pruebas de la empresa Henschel. El prototipo se prepara para su primer vuelo. Los mecánicos revisan las fijaciones. El piloto de pruebas sube a la cabina, con dificultad, lo cual ya es revelador. Arrancan los motores. Argus, AS-410, 2 motores, 465 caballos de fuerza cada uno. Potencia total, 930 caballos. Suena impresionante, pero el avión pesa unos 3.800 kilogramos en estado de combate. Para entender la relación, el caza alemán Messerschmitt Bf 109 serie E, que estaba en servicio al mismo tiempo, desarrollaba unos 1.175 caballos de fuerza, con un peso de poco más de 2.500 kilogramos. Es decir, el Messerschmitt pesaba menos y al mismo tiempo era 1,5 veces más potente. En el Henschel, todo es al revés, más pesado y más débil. Es como poner el motor de un sedán familiar en un camión. Funcionará, pero no como se esperaba. El avión acelera por la pista, despega, y las preguntas comienzan de inmediato. Primero, los mandos de control. Para mover el elevador o los alerones,
El piloto tenía que aplicar un esfuerzo físico significativo. En aviones modernos, los controles se aligeran mediante refuerzos hidráulicos. No había ninguno en el Henschel, solo cables y varillas conectados directamente a las superficies de control. Las superficies son grandes, la máquina es pesada. Para maniobrar normalmente, se requerían esfuerzos que serían suficientes para un buen entrenamiento en el gimnasio. Segundo, la velocidad. La velocidad máxima del prototipo es de unos 350 km por hora. Para un caza de esa época, esto es un veredicto. Para un avión de ataque, es aceptable. La baja velocidad a baja altitud da más tiempo para apuntar, pero cuando el avión también responde mal a los controles, esto ya es un problema serio. Tercero, la visibilidad. Los pilotos en las pruebas notaron lo mismo. La visibilidad desde la cabina se parecía a mirar a través de una grieta estrecha en una cerca. El vidrio blindado, de 75 milímetros de espesor, distorsionaba la imagen. Las ventanas laterales eran estrechas. Casi no había visión hacia abajo, y un avión de ataque debe trabajar específicamente en la parte inferior, cerca del suelo, contra objetivos terrestres. Y luego ocurrió un incidente que puso en duda todo el proyecto. Uno de los pilotos de pruebas puso la máquina en picado, un elemento estándar del programa de pruebas, y no pudo salir. Los controles no dieron la respuesta necesaria. El avión no obedecía. En el último momento, el piloto logró nivelar la máquina, a costa de daños graves a la estructura. La pregunta que quedó en el aire, literal y figurativamente, ¿qué le sucederá a un piloto de combate en una situación similar sobre un campo de batalla? El Ministerio del Aire del Reich recibe informes sobre las pruebas. La reacción es moderada. Si llamamos a las cosas por su nombre, decepcionada. La máquina no cumple con las expectativas en términos de manejo y maniobrabilidad. Los motores son francamente débiles. Todo el concepto de un avión de ataque blindado, que parecía tan convincente en papel, se topó con la física. El blindaje es pesado, y simplemente no hay motores suficientemente potentes y ligeros para ello. Parecía que el proyecto había llegado a un callejón sin salida. Se gastó dinero, tiempo, materiales, y se obtuvo una máquina que vuela lento, es difícil de controlar y tiene poca visibilidad. Pero fue en este momento que sucedió algo que nadie había planeado. La historia dio un giro brusco y Francia entró en escena. Junio de 1940. Francia firma un armisticio. Los ingenieros alemanes entran en las fábricas de aviones francesas y encuentran allí exactamente lo que necesitaban. Junio de 1940. Alemania y Francia firman un acuerdo de armisticio. La industria de la aviación francesa, fábricas, almacenes, documentación técnica, pasa a estar bajo control alemán. Los ingenieros alemanes entran en las empresas de la compañía Nome Rhône, uno de los principales fabricantes franceses de motores de aviación, y encuentran allí un motor que cambia el destino de todo el proyecto. Nome Rhône 14M, un motor radial de 14 cilindros, refrigerado por aire. Potencia, unos 700 caballos de fuerza. Comparado con el alemán Argus AS410, esto es un aumento de 235 caballos de fuerza por cada motor. Para ambos motores en total, más 470 caballos de fuerza. Casi un aumento de 1,5 veces en la potencia. Para el Henschel, esto significaba: el avión finalmente recibió suficiente empuje para volar normalmente. La velocidad máxima con los nuevos motores aumentó a aproximadamente 407 km por hora. El manejo mejoró. Las características de despegue se volvieron aceptables. Así nació la modificación del Henschel H S129 Serie BE, la misma versión que se puso en producción en serie y se envió al frente. Pero junto con los nuevos motores llegaron nuevos problemas, bastante inesperados. El primero y principal es el polvo. El Gnome Rhône 14M fue desarrollado para operaciones en condiciones europeas: clima templado, superficies de pista duras, aire relativamente limpio. El frente oriental es algo completamente diferente: pistas sin pavimentar, polvo de estepa en verano, nieve y hielo en invierno, partículas finas de tierra y arena,
que se elevaban en densas nubes durante el despegue y el aterrizaje. Un motor refrigerado por aire funciona de forma sencilla. El aire pasa a través de los cilindros y los enfría. Pero si hay polvo suspendido en este aire, se asienta en las piezas, obstruye los huecos y actúa como papel de lija desde el interior. Los cilindros se desgastan más rápido, los anillos pierden su estanqueidad, la potencia cae gradualmente. Los diseñadores alemanes conocían el problema. Desarrollaron filtros de aire, pero los filtros de los primeros modelos reducían la potencia del motor entre un 8 y un 10%, y la máquina no tenía un exceso de potencia para empezar. Resultó ser una elección entre dos opciones desagradables. Primero, volar con un filtro y perder empuje. Segundo, volar sin filtro y cambiar los motores con más frecuencia. Los mecánicos, por regla general, elegían la segunda y trabajaban hasta el límite, en el sentido más literal. El técnico Hans Schulz, que prestaba servicio a aviones en una de las unidades de asalto de la Luftwaffe, recordó más tarde: «Cada día es una lotería. O el motor se calará, o el cañón se atascará. Cambiábamos motores más a menudo que calcetines». El segundo problema resultó ser no menos serio. Las piezas de repuesto para el Gnome-Ron 14M se producían en Francia, en empresas que ahora operaban bajo control alemán. Esto significaba una larga cadena de suministro, desde las fábricas francesas, a través de toda Alemania, hasta los aeródromos del Frente Oriental. Cualquier interrupción en esta cadena, y los aviones permanecían sin repuestos durante semanas. Los mecánicos aprendieron terminología técnica francesa, manejaban documentación en un idioma extranjero. Alguien escribió a casa diciendo que se había vuelto un poco francés, pero era una broma sin alegría, porque los repuestos llegaban lentamente y cada motor averiado significaba que el avión estaría inactivo durante un periodo que nadie podía determinar de antemano. Aquí hay una paradoja que no se escribió en ningún informe oficial. Un avión de ataque alemán, creado para acciones contra el enemigo, dependía completamente de la industria de un país derrotado. Su corazón latía en francés. Para la primavera de 1942, a pesar de todas las dificultades, las primeras máquinas Henschel H S-129 Serie B llegaron a las unidades de combate. El avión finalmente llega a donde fue creado, al frente, a Crimea, y aquí comienza aquello para lo que todo estaba destinado desde el principio. Mayo de 1942. Crimea. Las primeras máquinas Henschel H S-129 Serie B de serie llegan al cuarto escuadrón blindado del primer ala de asalto de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Alemania. Los pilotos estudiaron la máquina en unidades de entrenamiento. Ahora la aplican en la práctica. Y la práctica presenta sorpresas de inmediato. La primera sorpresa: los aeródromos. Las pistas sin pavimentar de Crimea en mayo son polvo, denso, fino, penetrante en todas partes. Con cada despegue, el avión levantaba una densa nube detrás de él, que se asentaba inmediatamente en el avión que estaba al lado. Los mecánicos trabajaban de noche, limpiaban los motores, los limpiaban de nuevo. Por la mañana, polvo otra vez. Ya en las primeras semanas, varias máquinas quedaron fuera de servicio, no por fuego antiaéreo, sino por polvo. La segunda sorpresa: la mira. La mira principal de la máquina se llamaba mira reflectora Zeiss Revi C/12D, estándar para la aviación alemana de esa época. En un caza que ataca a otro avión desde una distancia de 200 a 300 metros, funcionaba bien. En un avión de ataque que ataca a un objetivo terrestre a baja velocidad y baja altitud, en condiciones de vibración constante de dos motores, temblaba. La marca en la mira vagaba. Los primeros intentos de ataque puntual a vehículos blindados mostraron: lograr un impacto fiable es significativamente más difícil que en el entrenamiento. La tercera sorpresa: la fatiga. La máquina requería esfuerzo incluso en el suelo. En el aire, aún más. Los mandos sin refuerzo hidráulico eran pesados desde el primer minuto de vuelo. Para el tercer vuelo, las manos ya sentían esta resistencia constante. Pero algo funcionaba. Y funcionaba bien. Cuando el Henschel
Atacaba equipo disperso en terreno abierto, columnas de camiones, concentraciones de transporte. Los resultados eran tangibles. Los ataques a los aeródromos fueron especialmente efectivos. Los aviones en tierra no esquivan, no maniobran, simplemente se quedan allí. Según algunos datos, durante una de estas incursiones, un pequeño vuelo de máquinas destruyó unos 40 aviones soviéticos en tierra. Esta no era la caza de vehículos blindados, para la que estaba todo destinado, pero era un resultado, y daba confianza. Paralelamente, los acontecimientos se desarrollaban cerca de Kharkov. El 12 de mayo de 1942, las tropas soviéticas lanzaron una operación ofensiva al sur de Kharkov. El 17 de mayo, el mando alemán lanzó un contraataque. Las unidades de asalto trabajaban sin parar, desde el amanecer hasta el anochecer. 5, 6, a veces 7 misiones de combate al día por piloto. Despegue, aterrizaje, reabastecimiento, inspección de la máquina, despegue de nuevo. Por la noche, las manos de los pilotos temblaban, no por miedo, sino por la fatiga física acumulada. Uno de los pilotos que participó en esas batallas recordó más tarde sin adornos: después del quinto vuelo, ya no piensas en el enemigo, piensas en cómo mantener los mandos rectos. La máquina era compleja, los motores eran temperamentales, los aeródromos eran polvorientos, los repuestos escaseaban, la mira no era fiable, y en este caos, en esta mezcla de polvo, fallas y fatiga crónica, aparece un hombre, un piloto que hace cosas con esta máquina que otros consideraban imposibles, que convierte un conjunto de compromisos de ingeniería en una herramienta con un resultado específico y medible. Se llamaba Rudolf Rufer, Oberleutnant, y su historia es un capítulo aparte. Rudolf Rufer no era un atleta físico excepcional, no poseía una reacción sobrenatural, no era un héroe de una novela de aventuras, era metódico. Mientras otros pilotos intentaban atacar vehículos blindados desde altitudes familiares y en ángulos familiares, Rufer estudiaba al enemigo. Miraba cómo estaban ubicados los tanques en la marcha, dónde es más delgado su blindaje, cómo reaccionan las tripulaciones a un ataque desde el aire, y llegó a una conclusión simple. El tanque medio soviético, T-34, con el que se encontraban cada vez más en el frente oriental en 1942, tenía un espesor de blindaje fundamentalmente diferente en diferentes superficies. Blindaje frontal, 45 milímetros. Lados, también 45. Pero el techo del casco y el blindaje sobre el compartimiento del motor, en la parte trasera, solo de 15 a 20 milímetros, más de 2 veces más delgado que los lados. La conclusión era directa: atacar desde arriba y desde atrás. Hacer una pasada sobre la columna a lo largo de la dirección de su movimiento, descender a una altitud extremadamente baja, unos 50 metros, y abrir fuego específicamente contra el compartimiento del motor. 50 metros es aproximadamente la altura de un edificio de 16 pisos, solo que el avión no está parado, sino volando a una velocidad de unos 350 km por hora sobre tripulaciones antiaéreas que le disparan prácticamente a quemarropa. Rufer hizo esto una y otra vez. El montaje de cañón suspendido que usó en tales ataques llevaba el Bordkanone 3,7, una versión de aviación del cañón antiaéreo de 37 milímetros. Un proyectil de este calibre pesaba unos 650 gramos. La velocidad de salida era de unos 850 metros por segundo. Para el blindaje delgado del compartimiento del motor del T-34, esto era más que suficiente. Pero disparar desde este cañón era una prueba separada para el piloto. Rufer mismo lo describió así: disparas desde un cañón de 37 milímetros. El avión tiembla como si tuviera fiebre, pero cuando el proyectil golpea al T-34, parece una explosión de sandía. Un disparo corto, 1 segundo o 2. Luego muévete hacia un lado y gana altitud. ¿Por qué tan corto? Cada disparo desde un cañón de calibre 37 milímetros creaba un fuerte retroceso, que se transmitía a toda la estructura del avión. La mira comenzaba a vagar después de los primeros disparos. El piloto perdía precisión. La solución de Rufer: disparar menos, pero con mayor precisión.
2 o 3 proyectiles en el lugar correcto son mejores que 10 esparcidos en algún lugar. Entre vuelos, analizaba cada ataque. Notaba qué funcionaba, qué no. Cambiaba el ángulo de ataque. Experimentaba con la distancia de apertura de fuego. Esto no era intuición, era trabajo. Minucioso, metódico, repitiéndose día tras día. Al final de su carrera en el Henschel, Ruffer se atribuyó 72 unidades de vehículos blindados impactados, una cifra que pocos pudieron repetir en esta máquina en 1942 a 1943. Pero aquí es donde es interesante. Cuanto más estudias sus resultados y los resultados de otros pilotos en la misma máquina, más insistentemente surge una pregunta. Una pregunta que cambia todo el panorama. Porque el resultado de una persona no es estadística, es una excepción. Y cuando tomas datos generales y abres informes de archivos soviéticos para 1943, las cifras allí son muy incómodas. Para el lado alemán. Entonces, las cifras. Los analistas soviéticos, en 1943, realizaron una comparación detallada. Por un lado, las pérdidas registradas de vehículos blindados soviéticos por ataques aéreos. Por el otro, el número de misiones de combate de los aviones de ataque alemanes. La relación resultó desalentadora. Por cada 250 misiones más del Henschel, había menos de una unidad confirmada de vehículo blindado impactado. Menos del 0,4%. ¿Cómo entender esto? De cada 250 misiones de combate contra vehículos blindados, se registró un resultado real y documentado en un promedio de menos de un caso. Pero surge inmediatamente una contrapregunta. ¿Cómo contaba el lado alemán sus propias victorias? Aquí es donde comienza la parte más interesante. Un piloto alemán que atacaba una columna informaba a su regreso: observé un impacto. La máquina comenzó a humear. Esto se contaba como un objetivo impactado. Pero el humo no siempre es destrucción. Un tanque podría recibir un impacto en el tren de rodaje, detenerse, empezar a humear y en unas pocas horas, después de una reparación simple por parte de un taller de campo, regresar a las filas. Los servicios de reparación soviéticos trabajaban de manera muy eficiente. Según varias estimaciones, hasta el 70 a 75% de los tanques dañados regresaban al servicio en unos pocos días. Este era un problema sistémico de toda la aviación de esa época, alemana, soviética, aliada. El piloto veía el resultado de su ataque solo durante unos segundos. Luego, pasaba bajo fuego antiaéreo a baja altitud. Era casi imposible registrar el resultado real. Los informes alemanes sobre las pérdidas de vehículos blindados soviéticos divergían de los datos soviéticos varias veces. Ahora, una comparación. 3 máquinas, 3 filosofías. El avión de ataque soviético, Ilyushin Primev L-2, modelo 1943. Una versión biplaza con artillero observador trasero. Motor, Mikulin. AM-38, F de 1700 caballos de fuerza. Velocidad máxima, unos 404 km por hora. Aproximadamente lo mismo que el Henschel. Pero ahí termina la similitud. El I-L-2 llevaba una carga de bombas de hasta 600 kilogramos. Más misiles no guiados de calibre 82 y 132 milímetros bajo las alas. Más 2 cañones de calibre 23 milímetros y en varias versiones de 37 milímetros. Y lo más importante, a partir de julio de 1943, los aviones de ataque soviéticos comenzaron a utilizar bombas de aviación acumulativas especiales, PTAB, bombas de aviación antitanque, que pesaban 2,5 kilogramos cada una. Un bastidor de bombas en racimo, hasta 280 bombas de este tipo. Esparcidas sobre una columna, cubrían una franja de unos 15 por 75 metros. Una misión de un I-L-2 con tal carga podía impactar varios vehículos blindados en una sola pasada. Esto no es caza de punto, esto es cobertura de área. Un enfoque fundamentalmente diferente. El blindaje del I-L-2 ascendía a unos 700 kilogramos de protección estructural. El Henschel, unos 350 a 400 kilogramos. El avión de ataque soviético podía recibir significativamente más impactos
y continuar la tarea. Uno de los pilotos alemanes, que luchó en el Henschel en 1943, dijo esto directamente. Envidiábamos la capacidad de supervivencia del Il-2. Nuestro Henschel se incendiaba rápidamente al ser impactado. El Il-2 no. Ahora, el Focke-Wulf 190 serie F, un cazabombardero polivalente alemán, motor BMW U-800, 1 de -2, con 1.700 caballos de fuerza. Velocidad máxima, unos 630 km por hora, casi una vez y media más rápido que el Henschel. Carga de bombas, 500 kilogramos. Armamento, 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. El Focke-Wulf 190 serie F no era un cazador de vehículos blindados especializado, pero era más rápido, más maniobrable y más fiable en funcionamiento. Para 1944, la mayoría de los escuadrones de asalto estaban cambiando específicamente a él, no porque el Henschel fuera malo, sino porque una máquina que sabe hacer mucho a un nivel suficiente, en la práctica, resulta más valiosa que una máquina capaz de hacer una cosa, pero solo en condiciones ideales. El Henschel requería un conjunto ideal de circunstancias: buena visibilidad, un piloto experimentado, motores funcionando, el ángulo de aproximación correcto, baja densidad de fuego antiaéreo. Elimina cualquiera de estos factores y el resultado caía drásticamente. Pero aquí es donde es importante. Todas estas estadísticas omiten un parámetro que no se mide en los informes de combate en absoluto y que tal vez era más importante que todo lo demás. Porque el Henschel tenía una cualidad que no escribirás en un informe de pérdidas. Y solo puedes entenderlo si preguntas a quienes estaban en el suelo y miraban hacia arriba. Imagínate como un infante. Estás acostado en una trinchera en algún lugar de la estepa. Adelante están los tanques soviéticos, varias docenas. Se mueven hacia tus posiciones. Hay cañones antitanque, hay granadas, pero contra tal cantidad de máquinas, esto claramente no es suficiente. Lo sabes, todos a tu alrededor lo saben, y escuchas el sonido de los motores. Desde arriba, no solo aviación, exactamente ellos, aviones de ataque, máquinas especializadas creadas específicamente para esto, para detener lo que se está moviendo hacia ti en este momento. Este es un sentimiento completamente diferente al de simplemente nos dieron apoyo aéreo. En esto reside la esencia de lo que no se escribe en los informes de combate. La especialización en sí misma lleva un mensaje. Cuando llega un avión de ataque universal, hace lo que puede. Cuando aparece una máquina diseñada específicamente contra tanques, con armamento específico contra un enemigo específico, esto es una señal. El sistema está funcionando. Alguien pensó en ti. Se encontró una solución especial para tu problema. La infantería alemana en el frente oriental sabía sobre el Henschel, sabían cómo se veía, sabían lo que hacía. Su aparición sobre el campo se percibía de manera diferente a la aparición de un avión de ataque normal. En las memorias de los veteranos se encuentra un pensamiento una y otra vez, formulado de manera diferente. Cuando aparecían sobre los tanques, sentíamos que no estábamos solos. Esto es poco, pero en el frente, esto a veces decide más que la precisión de un impacto. Ahora, el otro lado. Tripulaciones de tanques soviéticos. Aquí la psicología funcionaba a la inversa. El bombardeo ordinario es una amenaza general. No está dirigido específicamente a ti. Un cazador de vehículos blindados especializado es diferente. Fue creado para encontrarte específicamente a ti. Sus cañones fueron seleccionados específicamente para el blindaje de tu clase de máquinas. Sus tácticas fueron desarrolladas específicamente para derrotar vehículos blindados. Las instrucciones soviéticas para las tripulaciones de tanques de 1942 a 1943 prestaban especial atención a las acciones cuando aparecían aviones de ataque alemanes especializados. Dispersión, uso de los pliegues del terreno, prohibición de movimiento en columnas densas cuando los aviones enemigos estaban activos. Fue la formación densa la que dio al Henschel los mejores resultados, y el lado soviético entendió esto. Ya el hecho de que se escribieran instrucciones separadas
para esta amenaza dice mucho. Había un factor más que rara vez se menciona en los desgloses técnicos: el sistema de interacción entre la aviación y las unidades terrestres. Para 1942 a 1943, el mando alemán había elaborado una coordinación suficientemente efectiva. Un comandante de infantería podía solicitar apoyo de asalto por radio y recibirlo en un tiempo relativamente corto. El mero conocimiento de que tal apoyo existe y está especializado para una amenaza específica cambió las decisiones tácticas. Era posible mantener una posición por más tiempo. Era posible no retirarse inmediatamente ante la aparición de tanques, sabiendo que el apoyo vendría. Esta influencia es casi imposible de medir en cifras, pero era real. Y aquí hay una paradoja que los historiadores rara vez formulan directamente. El avión que no cumplió plenamente con su tarea principal, la destrucción de vehículos blindados a escala industrial, realizó una completamente diferente. Una en la que nadie pensó en 1937, cuando el Ministerio del Aire del Reich escribía las especificaciones técnicas para un asesino de tanques ideal. Se convirtió en un símbolo de que la aviación puede y debe trabajar específicamente contra una amenaza específica. Este efecto simbólico se extendió en ambas direcciones. Elevó el espíritu de sus propias tropas y creó una presión psicológica persistente sobre el enemigo. Para 1944, la mayoría de los escuadrones de asalto de la Luftwaffe estaban cambiando al Focke-Wulf 190 serie F. El Henschel quedó en segundo plano. Fue transferido a unidades de entrenamiento, retirado de los aeródromos de primera línea. Pero fue esta máquina, con todos sus compromisos, con todos sus problemas, la que formó el concepto mismo de un cazador de vehículos blindados, aéreo especializado. Un concepto que no murió con ella. 865 máquinas construidas. La cifra parece significativa, pero si miras más de cerca, cuenta su propia historia. El año pico de producción fue 1943. Luego, la producción comenzó a disminuir. Para finales de 1944, la producción realmente se detuvo. La mayoría de las máquinas de la última serie no llegaron a los aeródromos de primera línea, sino que fueron a unidades de entrenamiento. Preparaban pilotos para otros aviones. El Henschel se convirtió en una ayuda de entrenamiento. De las 865 máquinas construidas, quedó una cantidad insignificante para el final de las operaciones de combate. La mayoría fueron destruidas durante la operación. Un pequeño número fue utilizado por la Fuerza Aérea Rumana. Rumania recibió unos 60 aviones de este tipo. En agosto de 1944, después del cambio de posición política de Rumania, parte de estas máquinas pasó al lado soviético y fue estudiada cuidadosamente. Hoy, el único ejemplar completamente conservado se encuentra en los Estados Unidos de América. Un Henschel H S-129 serie B-2 se conserva en el Museo Nacional del Aire y el espacio de la institución Smithsonian, en el Centro Stephen F. Udvar Hazy, en la ciudad de Chantilly, Virginia. La máquina ha sobrevivido hasta nuestros días en excelentes condiciones, una especie de paradoja para un avión que era tan caprichoso en funcionamiento. Pero el principal legado del Henschel no está en las salas de los museos. Viajemos 30 años hacia adelante, 1972, Estados Unidos de América. La empresa Fairchild Republic desarrolla un nuevo avión de ataque para la Fuerza Aérea estadounidense. La tarea suena extrañamente familiar. Una máquina especializada para atacar objetivos terrestres, principalmente vehículos blindados. Lenta, superviviente, bien protegida, con un potente armamento antitanque. El 10 de mayo de 1972, el avión de ataque Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II realiza su primer vuelo. Comparen las dos máquinas. Henschel H S-129, cápsula blindada del piloto, hecha de láminas de acero, con un espesor de 6 a 12 milímetros. Cabina estrecha. Motores presionados contra el fuselaje. Montaje de cañón suspendido especializado. Velocidad máxima, unos 407 km por hora. Potencia total de 2 motores, 1.400 caballos de fuerza. A 10,
Thunderbolt 2, cápsula blindada del piloto hecha de láminas de titanio de hasta 38 milímetros de espesor y un peso de unos 540 kilogramos que protege contra impactos de proyectiles de hasta 23 milímetros de calibre. 2 motores turbofan, General Electric TF-34, con un empuje total de unos 8.000 kilogramos fuerza. Cañón de aviación rotativo integrado, General Electric G-8 a Avenger, calibre 30 milímetros, con una cadencia de fuego de hasta 3.900 disparos por minuto. Velocidad máxima, unos 720 kilómetros por hora. Materiales diferentes, motores diferentes, eras diferentes. Pero una misma filosofía. El piloto en un capullo blindado, un cañón potente a lo largo del eje del avión, especialización específicamente contra vehículos blindados, trabajo a bajas altitudes y bajas velocidades sobre el campo de batalla. Los ingenieros estadounidenses que diseñaron el A-10 estudiaron la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Estudiaron, entre otras cosas, el Henschel Hatch S-129, tanto sus éxitos como sus fracasos. Lo que Nikolaus no logró debido a las limitaciones tecnológicas de la década de 1930, lo logró Fairchild Republic con los materiales y motores de la década de 1970. Nikolaus tenía razón, solo que antes de su tiempo. Esta es quizás la evaluación más precisa del Henschel como proyecto de ingeniería, no un avión fallido, no una anécdota voladora, sino una idea correcta realizada antes de que las tecnologías pudieran apoyarla. Existe tal concepto en la historia de la tecnología, una máquina adelantada a su tiempo. Por lo general, esto suena como un cumplido. En el caso del Henschel, fue tanto su tragedia como su grandeza al mismo tiempo. 865 máquinas construidas, la mayoría en unidades de entrenamiento o desmontadas para piezas. Un ejemplar en un museo al otro lado del océano. Varios cientos de fotografías de archivo. Y un concepto vivo, encarnado en uno de los aviones de ataque más exitosos en la historia de la aviación. Y ahora volvamos a donde empezamos. Al piloto que sube a la estrecha cabina, del ancho de una mesa de cocina, con instrumentos en el exterior, con motores que pueden calarse por el polvo, con una mira que tiembla al disparar. Él sabía todo esto. Los pilotos del Henschel no eran personas ingenuas. Entendían en qué se estaban subiendo, conocían las limitaciones de la máquina, entendían que el enemigo tenía aviones de ataque más fiables y supervivientes, y aún así se subían, porque la máquina existía, porque la tarea estaba ahí, porque alguien tenía que hacerlo. Esta quizás es la principal lección del Henschel Hatch S-129, no sobre aviones, sobre personas que trabajaban con lo que tenían y no con lo que les gustaría tener. El ingeniero Nikolaus hizo lo mismo. Tomó los requisitos, tomó las tecnologías disponibles e intentó construir a partir de ellas algo que el mundo aún no había visto. No tuvo éxito total, pero la huella quedó. Y esta huella se encuentra hoy en un museo en Virginia y vuela sobre los campos bajo la apariencia de una máquina completamente diferente, que finalmente pudo hacer lo que Nikolaus soñaba ya en 1937. Gracias por ver. Hasta pronto.